La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores y transformadores de la historia humana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo unas pocas batallas pudieron cambiar el rumbo de todo un continente, y por extensión, del mundo entero? En los próximos minutos, te llevaré a través de un viaje fascinante a través de las batallas decisivas que no solo marcaron el destino de las naciones involucradas, sino que también dieron forma a la era moderna. Imagina el eco de los cañones, el rugir de los aviones y el lamento de los heridos. En un mundo donde millones luchaban por sobrevivir, surgieron momentos decisivos que definieron el futuro de las naciones. Al continuar viendo, descubrirás cómo estrategias brillantes, errores fatales y la voluntad inquebrantable de las personas se entrelazaron en un relato sorprendente que cambió para siempre la faz de la humanidad. Para entender la magnitud de este conflicto, empezaremos en el año 1939, cuando la sombra de la guerra se cernía sobre Europa. Las tensiones se acumulaban y el Tercer Reich, bajo el mando de Adolf Hitler, emprendía una rápida y brutal campaña por expandir su dominio. Pero, ¿cuáles fueron las batallas que realmente alteraron el destino de esta lucha? Permíteme contarte sobre ellas. Una de las primeras y más cruciales fue la Batalla de Francia, que tuvo lugar en mayo y junio de 1940. En un periodo de apenas 6 semanas, las fuerzas alemanas, empleando una innovadora táctica conocida como Blitzkrieg, o guerra relámpago, lograron derrotar a las fuerzas aliadas en un asalto asombrosamente rápido. Con el uso combinado de tanques, aviones y tropas motorizadas, los alemanes sorprendieron a los soldados franceses y británicos, quienes estaban confiados en sus planes defensivos. ¿Sabías que en este periodo, los alemanes lograron avanzar más de 1,000 kilómetros en territorio enemigo? La caída de Francia fue un golpe contundente que dejó a Gran Bretaña como la última nación aliada en pie. Pero la historia no termina ahí. La Batalla de Inglaterra, que se libró durante el verano y otoño de 1940, se considera otra de las batallas decisivas de la guerra. Mientras los nazis intentaban someter al Reino Unido mediante intensos bombardeos aéreos, la Real Fuerza Aérea Británica mostró un valor inquebrantable. Fue en este momento que surgieron héroes como el piloto Sir Douglas Bader, cuya valentía y liderazgo fueron fundamentales. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño enfrentara y resistiera a un enemigo tan poderoso? La respuesta radica en la determinación de su pueblo y en una tecnología innovadora, como el radar, que les permitió anticipar los movimientos alemanes. Pero lo vero se tornaba aún más oscuro. La entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, fue hidrotiro necesidad cambió la dinámica mundial. De repente, las fuerzas aliadas obtuvieron un nuevo aliado poderoso, tanto en recursos como en tropas. A medida que la guerra continuaba, se libraron otras batallas cruciales. Una de las más significativas fue la Batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre 1942 y 1943. La brutalidad de esta batalla, marcada por condiciones extremadamente severas y un feroz combate urbano, resultó en la derrota del ejército alemán y dio un giro decisivo en el frente oriental. ¿Puedes imaginar lo que significaría para una nación y su moral perder una batalla que definía su resistencia? Stalingrado no solo fue una victoria táctica, simbolizó la tenacidad del pueblo soviético. Después de años de oprimido por el régimen de Hitler, empezaron a levantarse. Las bajas fueron horrendas, se estima que hubo más de 1,5 millones de bajas en ambos lados. Esta batalla se ha convertido en un ejemplo icónico de determinación y sacrificio. Cada soldado, cada civil, se convirtió en parte de un esfuerzo colectivo que, en última instancia, moldearía el destino del mundo. A medida que resonaban los ecos de la guerra, un giro de eventos vital ocurrió en el norte de África con la batalla de El Alamein en 1942. Las fuerzas aliadas, lideradas por el general británico Bernard Montgomery, ejecutaron un contraataque decisivo contra el Afrika Korps de Rommel. La victoria aliada marcó un punto de inflexión crucial en la campaña del norte de África, sellando el destino de las fuerzas del eje en la región. ¿Sabías que, pese a las grandes desventajas iniciales, el uso ingenioso de logística y tácticas de combate permitió a los aliados superar a un enemigo tan hábil como era Rommel? La batalla de El Alamein fue notable no solo por la victoria aliada, sino también por la moral que proporcionó a las naciones que parecían estar enfrentándose a la derrota. Con esta batalla,
se comenzó a cambiar la narrativa de la guerra, el eje ya no parecía invencible. Ironías del destino, esta batalla fue quizás una de las más subestimadas, pero su impacto resonaría en las estrategias de los aliados en todo el mundo. La narración continúa al otro lado del Atlántico, donde el día D, o la batalla de Normandía, marcó otro hito decisivo en la historia militar. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía en una operación que fue una de las más grandes de la historia. Este ambicioso asalto fue el resultado de una intensa planificación y cooperación entre diferentes naciones. ¿Pudieron las fuerzas aliadas haber planificado perfectamente una de las invasiones más grandes de la historia militar? La valentía mostrada por los soldados en el día D es indescriptible. Desde las aterradoras circunstancias del desembarque hasta las brutales batallas dentro de Francia, el día D fue un testimonio de sacrificios personales por un objetivo mayor: liberar a Europa del yugo nazi. La victoria en Normandía permitió a las fuerzas aliadas establecer un frente occidental y avanzar hacia el corazón de Alemania. Los ecos de la historia nos muestran que estas metas no eran solo estratégicas, sino profundamente humanas. Y así, la historia de la Segunda Guerra Mundial se entrelaza en un relato de decisión, valor, sacrificio y redención. Las batallas que acabamos de explorar son solo algunas de las muchas que contribuyeron a cambiar el destino del mundo. ¿Qué otras batallas cruciales formaron el camino hacia la victoria aliada? Oferta que se aproxima es aún más impresionante, revelando giros inesperados y decisiones críticas que nos harán reevaluar todo lo que sabemos sobre este periodo tumultuoso. En la segunda parte, exploraremos batallas menos conocidas pero igual de impactantes, incluyendo los efectos de la guerra en el frente home, el impacto de las decisiones tomadas por líderes mundiales, y cómo, poco a poco, cada una de estas batallas contribuyó a crear un nuevo orden mundial después de la guerra. Pero te dejo con una pregunta estimulante: ¿qué batallas aún permanecen en la memoria colectiva de los pueblos, y cómo moldearon el futuro que conocemos hoy? Lo descubriremos pronto, así que no te vayas. Continuando con nuestro viaje a través de las impactantes batallas de la Segunda Guerra Mundial, es crucial señalar que, a menudo, las luchas que tuvieron lugar en áreas menos destacadas tuvieron un impacto monumental en la dinámica del conflicto. En este sentido, nos adentraremos ahora en la batalla de Kursk, que tuvo lugar en el verano de 1943. Esta batalla, considerada la mayor batalla de tanques de la historia, simbolizó no solo un enfrentamiento militar sino también un choque de voluntad entre las dos potencias más grandes del frente oriental. Kursk fue el inicio de la resistencia soviética frente a la agresión nazi. Tras la derrota en Stalingrado, Hitler estaba decidido a lanzar una ofensiva en Kursk, con la esperanza de recuperar la iniciativa en el frente. Sin embargo, los soviéticos, bajo el liderazgo del mariscal Georgy Zhukov, se prepararon meticulosamente, creando una defensa en profundidad que incluía una multitud de fortificaciones y una concentración de fuerzas tan impresionante que superaba, en varios aspectos, a sus oponentes. La batalla comenzó el 5 de julio de 1943, y en las primeras fases, las fuerzas alemanas lograron algunos avances, pero pronto se encontraron con una feroz resistencia. La ferocidad del enfrentamiento y la habilidad táctica del Ejército Rojo hicieron que los avances alemanes se estancaran. Al final de la contienda, alrededor de 1 millón de soldados soviéticos y 800,000 soldados alemanes se involucraron en esta batalla, lo que llevó a una derrota significativa para el Tercer Reich. El resultado de Kursk no solo marcó el fin de las ofensivas alemanas en el frente oriental, sino que también otorgó a los soviéticos el impulso necesario para una serie de ofensivas que eventualmente llevarían a la liberación de Europa del este de los nazis. Pero, ¿cuál fue el legado de esta batalla en la memoria colectiva de los pueblos soviéticos? Para muchos, Kursk simboliza la tenacidad y la capacidad de resistencia frente a la adversidad. A medida que la guerra avanzaba hacia fines de 1944, otra batalla clave tuvo lugar, la Batalla de las Ardenas, también conocida como la ofensiva de los últimos cartuchos de Hitler. En diciembre de 1944, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva sorpresa a través de las florestas de las Ardenas, con la esperanza de dividir las líneas aliadas y capturar el puerto de Amberes, vital para la logística militar. Esta operación fue la última gran ofensiva de Hitler en el frente occidental y contemplaba espectaculares maniobras de tanque. Los aliados, sorprendentemente, no estaban completamente preparados para el ataque,
enfrentándose en algunos lugares a una feroz resistencia alemana. A pesar de las grandes pérdidas y las difíciles condiciones de invierno, el 101º Regimiento Aerotransportado, conocido como los Screaming Eagles, se destacó como un bastión de resistencia en la ciudad de Bastogne. La determinación de estos soldados y su valentía se convirtieron en símbolos del espíritu aliado. Finalmente, después de meses de intensos combates y bajas severas, los aliados lograron detener el avance alemán y lanzaron su contraofensiva, llevándolos a la victoria. La batalla de las Ardenas fue particularmente significativa debido a su impacto moral. Si bien los alemanes lograron cierto éxito inicial, el hecho de que las fuerzas aliadas mantuvieron su resistencia y que la ofensiva finalmente fracasó brindó un valioso impulso moral. ¿Cómo logran las tropas mantenerse firmes cuando todo parece perdido? Este fenómeno fue un testamento a la fortaleza y el sacrificio de los hombres y mujeres que lucharon en esos días oscuros. Con el final de las hostilidades en el invierno de 1945 y la derrota alemana como solo cuestión de tiempo, miramos hacia el Pacífico, donde también se desarrollaban batallas cruciales. Entre ellas se destaca la batalla de Midway, un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico que ocurrió en junio de 1942. Con los japoneses intentando expandir su dominio en el Océano Pacífico, el mando aliado decidió anticipar sus movimientos y tendió una trampa decisiva en Midway. Esta victoria no solo alteró significativamente el equilibrio de poder en el Pacífico, sino que también marcó el comienzo de una serie de ofensivas aliadas que eventualmente llevarían a la derrota de Japón. Los portaaviones de ambas flotas se enfrentaron en una de las batallas aéreas más notables de la historia. Gracias a un esfuerzo incansable de inteligencia, los estadounidenses pudieron localizar la flota japonesa antes de que ésta pudiera atacar. En un desenlace dramático, la Armada de Estados Unidos logró hundir 4 portaaviones japoneses, lo que dividió la flota japonesa y alteró para siempre el curso de la guerra en el Pacífico. La batalla de Midway puede ser vista como un ejemplo paradigmático de cómo la información y la estrategia se entrelazan en la guerra. Un cambio en la percepción y una serie de decisiones acertadas en el campo de batalla fueron cruciales para asegurar un avance en la lucha por la supremacía en el Pacífico. A medida que nos acercamos al final de la Segunda Guerra Mundial, es esencial mencionar el impacto general del conflicto en los frentes doméstico e internacional. Los efectos de la guerra se sintieron profundamente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las mujeres, que habían asumido roles tradicionalmente masculinos para mantener la economía en marcha, vieron ampliadas sus posibilidades de empleo y se sentaron las bases para futuros cambios sociales. ¿Sabías que, después de la guerra, muchas naciones enfrentaron la presión de abordar temas como la equidad de género y los derechos civiles, gracias a los sacrificios realizados durante este periodo? Además, el escenario internacional se vio marcado por la creación de nuevas alianzas y tensiones. A medida que tanto las fuerzas aliadas como las del eje sufrieron las consecuencias del conflicto, se gestó un nuevo orden mundial. Los acuerdos que se tomaron en Yalta y Potsdam sentaron las bases para la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La división de Europa y el surgimiento de bloques militares polarizaron al mundo en 2 grandes esferas de influencia. ¿Cómo se configuró el futuro de las naciones en la arena global después de estos eventos? La segunda parte del conflicto en Europa terminó oficialmente el 8 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria en Europa, V-Day. Sin embargo, el conflicto en el Pacífico continuó hasta que se lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Estas decisiones trágicas, tomadas por el liderazgo estadounidense, no solo llevaron a una rápida conclusión de la guerra, sino que también dejaron una marca indeleble en la ética sobre el uso de armas nucleares y las implicaciones futuras para el derecho internacional. Cerrando el círculo de nuestras reflexiones, el impacto de la Segunda Guerra Mundial en el tejido social, político y económico de las naciones es innegable. Las batallas que discutimos son solo una parte de un complejo rompecabezas. La guerra dejó una estela de destrucción y sufrimiento, pero también sembró las semillas de nuevas esperanzas y resurgimientos. Las historias de valentía, estrategia y sacrificio se convirtieron en lecciones sobre la condición humana que aún resuenan hoy. A medida que reflexionamos sobre este conflicto global, es esencial recordar que cada batalla, cada decisión y cada vida perdida nos invita a examinar qué queremos construir en el futuro. Te dejo con esta pregunta: ¿realmente aprendimos las lecciones de la guerra?
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de trabajar por un mundo de paz y comprensión mutua. Así, la Segunda Guerra Mundial no fue simplemente un enfrentamiento entre potencias adversas, fue un llamado a la humanidad para redescubrir la esperanza, la solidaridad y el valor del diálogo en lugar de la confrontación. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la historia no se repita? La respuesta podría estar en cómo elegimos recordar y honrar esos sacrificios. En esta reflexión, encontramos el verdadero legado de aquellos que lucharon en las batallas decisivas de la historia.